Hermanos queridos, quiero compartir con ustedes un versículo de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer un solo versículo. Juan capítulo 14, versículo 6. Este es uno de los versículos más importantes para la vida cristiana. Juan capítulo 14, versículo 6. Si el cristiano ha comprendido este mensaje, ya lo ha entendido todo. Juan 14, 6 dice el texto de las Escrituras: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar esta reunión de adoración, de oración, queremos darte las gracias porque, a pesar de ser indignos, por los méritos de Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia a través de los diferentes medios que tú has establecido, ya sean las alabanzas, ya sea la predicación de tu palabra, ya sea también, Señor, que podamos orar y también a través de las ofrendas, que es una forma de conectarnos contigo. Señor, en este momento queremos encomendarte esta predicación, este mensaje, que seamos ministrados por tu Espíritu Santo, que estemos quietos, reposados. Quita de nosotros toda distracción, de modo que nos ocupemos seria y exclusivamente en el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, a partir de la mitad de su evangelio, el apóstol Juan nos va a hablar acerca de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Él, recordemos, predicaba a multitudes, pero en esos últimos días su círculo de comunicación fue más reducido. Él tendría momentos más íntimos con sus discípulos. Y específicamente este pasaje tiene lugar en uno de los eventos más trascendentales de la historia. Es lo que nosotros conocemos como la última cena. Es en esa oportunidad que nuestro Señor Jesucristo va a emitir esta frase. Esos últimos días, antes de aquella cena, los discípulos estaban como en una montaña rusa de emociones. Habían acontecido muchos eventos de manera muy vertiginosa, todo muy rápido. Uno de esos eventos fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos se emocionaron porque dijeron: ahora sí, Él va a ser coronado rey, un rey terrenal, y nosotros vamos a ocupar seguramente un puesto importante en ese gobierno. Así que estaban muy emocionados, pero poco después el Señor Jesucristo anuncia su muerte. Él les dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces los judíos se sintieron desconcertados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que este rey tenga que morir? En la teología de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese entonces no cabía un siervo sufriente, el Mesías como un siervo sufriente. Para ellos el Mesías tenía que ser un gobernante político que iba a someter a sus enemigos, que iba a librarlos de la opresión romana y que iba a extender sus dominios por todo el mundo. Ellos pensaban que Jesús venía para restablecer el reino terrenal de Israel. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que Jesús vino con otro propósito, entonces se sintieron bastante confundidos. Y aparte de eso, en esa última cena, todavía para aumentarles, esa confusión emocional que ya tenían, nuestro Señor va a anunciar la traición por parte de uno de ellos. Y además les va a decir que Pedro, el discípulo más fuerte, el líder del grupo, lo iba a negar. Entonces ellos seguramente estaban completamente desconcertados, inquietos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con nuestro rey, con nuestro gobernante? ¿Por qué está esta serie de sucesos? Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice allí en el versículo 1 de este pasaje: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y aquí luego viene una de las promesas más extraordinarias de toda la Biblia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara un lugar, vendré otra vez y os tomaré como a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué extraordinaria promesa, hermanos. Estos discípulos estaban confundidos, estaban llenos de temor, porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús. Ellos habían abandonado sus oficios, habían dejado sus familias por ir detrás de Jesucristo. Y ahora su Salvador, su Señor, su Maestro los iba a dejar. Pero el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conocía el corazón de cada uno de sus discípulos. Sabía qué era lo que los inquietaba, qué era aquello que los atemorizaba. Y entonces les dice, no se turbe vuestro corazón. Hoy el mismo mensaje es para nosotros. A veces estamos llenos de temores, de dudas. No sabemos hacia dónde ir, qué hacer. Tenemos quizás temor por alguna decisión que tengamos que tomar o por algún resultado médico que estamos esperando. Y el Señor viene y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, pero crean también en mí. Hermanos queridos, en este capítulo, el Señor nos da una promesa extraordinaria que es necesaria como consuelo, como fortaleza en un mundo caído y maldito. Vivimos en un mundo en donde vamos a encontrar tribulación, vamos a encontrar dolor, sufrimiento. La Biblia no nos oculta esa realidad. De hecho, que la Biblia confronta esa realidad. Jesús mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y Job, un hombre que no fue ajeno tampoco al dolor, llegó a expresarse de la siguiente manera: el hombre nacido de mujer, corto de días. El hombre va a vivir, sus años son 70, algunos más robustos son 80, algunos pudieran alcanzar 90, 100 años ya es un poco difícil. Pero sus años, aunque son cortos, está hastiado de sinsabores. Por supuesto que hay momentos dichosos. Claro que pasamos momentos gratos, momentos bonitos. Pero en la mayor parte son tiempos de preocupación, son tiempos de estrés, son tiempos de inquietud, de dudas, de temores. Y nuestro Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón. Y esta promesa maravillosa es no solamente para un tiempo futuro, este consuelo es también para el tiempo presente. El Señor hoy nos dice, no se turben, no se asusten, no tengan miedo. Y después continúa diciendo el Señor, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás era de aquel discípulo que necesitaba pruebas tangibles. Él tenía que ver para creer. Él necesitaba algo real. Él se guiaba más por sus sentimientos antes que por la fe. Y él entonces se expresa de esa manera, Señor, ¿dónde está el camino? Muéstranos ese camino. No es que no supieran el camino, claro que sabían los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces habló acerca del camino de la cruz, un camino de sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo les habló acerca de ese camino, pero ellos prefirieron pensar en un Mesías como libertador, como un rey terrenal, y entonces esos pensamientos o esas ideas acerca de ir a la cruz, ellos lo arrinconaron en una parte de sus mentes, como tratando de ignorarlo. Ellos nunca tuvieron en cuenta, o por lo menos trataron de ignorar el sufrimiento de su Señor y de que ellos también iban a sufrir y de que ellos también iban a ser perseguidos. Por eso dice, Señor, ¿dónde está el camino? Claro que sabían dónde está el camino. Y el Señor entonces responde allí en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y también la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nuestro Señor Jesucristo hizo de todas las sectas, de todas las religiones, de todos los cultos, un callejón sin salida. Aquí nos demuestra cómo este mundo es como un laberinto que tiene muchos caminos, pero solamente uno conduce a la salida. Y ese camino único que conduce a la salida es Jesucristo. No hay otro camino, queridos santos. El mundo, Satanás, nos quiso engañar haciéndonos creer que hay otros caminos como filosofías, hay otros caminos como las religiones. De hecho, hay muchos creyentes o cristianos, por lo menos nominales, o que se hacen llamar cristianos, que creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones.
incluido el del Islam, de los judíos, o incluso la religión hindú. He visto una entrevista que hizo Larry King al pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, Joel Osteen. Y él le preguntaba si él pensaba que iban a ser salvas las otras personas de otras religiones que no conocían a Cristo. Y él dijo, yo creo que sí. Yo creo que sí porque estuve en la India, decía él, y he visto cómo ellos adoran a Dios, cómo buscan a Dios. El hinduismo es una religión politeísta. Ellos creen en muchos dioses. Aparte tienen a la vaca como uno de sus dioses. Es sagrada para ellos una vaca. Ellos no aman a Dios, ellos no buscan a Dios, ellos odian a Dios. Por lo tanto, no podemos afirmar que todos los caminos conducen a Dios. Como se utilizaba una frase antiguamente, todos los caminos conducen a Roma. Hermanos queridos, no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él estaba afirmando la exclusividad. Él no estaba diciendo, yo soy un camino, yo soy uno de los tantos, no. Él dice, el camino, significa que no hay otro. Jesús es el único camino hacia el Padre. Y Jesús es el camino en un doble sentido. Es el camino de los hombres hacia Dios, pero es también el camino de Dios hacia los hombres. A través de la oración, nosotros nos acercamos a Dios y Él nos envía sus bendiciones, pero todo es a través de Jesucristo. Por eso nosotros cuando oramos, ¿qué decimos al final? En el nombre de Jesús, porque es por Él. Él es el intermediario. Como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador. No es San Expedito, no es San Judas Tadeo, no es San Antonio, no es la Virgen María. Cristo, el único mediador que puede acercarnos al Padre. Y querido santo, si tu camino no es Cristo, entonces tu destino no es el cielo. Porque Cristo es el camino al cielo, es el camino al Padre, es el camino a la salvación. Entonces, si Cristo no es tu camino, tu destino no es el cielo. Ahora, obviamente que Satanás nos hizo creer que hay otros caminos que podemos tomar, pero el mensaje a lo largo de los más de 2000 años de la iglesia sigue siendo el mismo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Jesucristo. Ahora, ¿por qué solo Jesucristo puede salvar? Esta es una pregunta. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué solo Él? ¿Y por qué una agonía de 3 horas en la cruz fue suficiente para pagar el pecado de todo el mundo? O sea, potencialmente para poder pagar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, Jesucristo es el único Dios y hombre a la vez. Y por lo tanto, como hombre, es el único que nos puede representar ante la presencia del Padre, porque Él fue hecho semejante a nosotros en todo, pero con una excepción: Él fue sin pecado. Él cumplió la perfecta ley de Dios. Él no erró ni en lo más mínimo la ley de Dios. Él cumplió todo. Él vino a obedecer al Padre y lo hizo al 100%. No fracasó en ese cometido. Jesús no pecó. Por lo tanto, Jesús no solamente vino para morir por nosotros, sino también vino a vivir la vida que vos y yo no podíamos vivir. Porque vos y yo somos pecadores. Incluso desde que nacemos, somos egoístas, somos pecadores. ¿Sí? Noemí, mi hijita de 2 años, es una pecadora. También necesita salvación. Cuando llegue a la edad responsable, ella va a tener que tomar su decisión por Cristo. También necesita salvación. Entonces, desde que nacemos somos pecadores. El único que no pecó y vivió la vida que vos y yo no podíamos fue Jesucristo. Por lo tanto, solamente Él podía salvarnos. Porque, hermanos queridos, para que nuestra salvación fuese obtenida delante
de un Dios perfectamente justo, era necesario que un Salvador perfectamente justo y de infinito valor pudiese ganarlo por nosotros. Nuestra deuda ante la justicia de Dios era infinita. Nosotros pecamos contra Dios, nuestra deuda es impagable. Pero para poder pagar esa deuda necesitábamos a un Salvador cuyo valor sea infinito. Y el único ser con un valor infinito es Dios. Pero hay un dilema aquí, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso está decretado, fue decretado por Dios. La paga del pecado es muerte, el alma que pecare, esa morirá. El dilema es el siguiente: Dios no puede morir. ¿Cómo va a morir Dios? Entonces ese Dios envía a su Hijo, que es Dios mismo. Él viene, se encarna en el vientre de una mujer, en el vientre de una virgen, y nace como nacen los bebés. Entonces ahora es hombre y sí puede morir. Sí puede pagar la culpa del pecado. Y ese ser, ese hombre que nació, Jesucristo, que es Dios mismo, finalmente va a ser llevado en la cruz. Y cuando Él es llevado en la cruz, Él está representando allí la muerte que nosotros merecíamos. Él está muriendo en nuestro lugar. Esa es una forma de infierno que Cristo pagó por nosotros. El infierno que merecíamos, Él lo pagó en la cruz. ¿Por qué fueron suficientes 3 horas? Porque el valor de Jesucristo es infinito. Él es un ser de valor infinito, por eso fue suficiente. Nosotros merecíamos el infierno eterno, pero Él cargó con nuestra culpa. Esa cruz merecíamos vos y yo, porque nosotros pecamos. Y por cuanto nuestra deuda es infinita, nuestro castigo también debería ser infinito, debería ser eterno. Pero Jesucristo lo cargó en la cruz. Por eso Jesús es el único que puede salvarte. Porque Jesús es el único que reúne en sí mismo las dos condiciones de ser hombre al 100%, pero ser también justo al 100%. Y aparte de eso es Dios mismo. Entonces, queridos santos, vemos que Cristo experimentó por nosotros la ira de Dios estando en la cruz del Calvario. El ser de valor infinito estaba muriendo en nuestro reemplazo. Él cargó con todas nuestras culpas y por eso se nos llama a nosotros, a todos los que creen en su nombre, que Él lleva nuestro pecado, pero su justicia, todo lo que Él hizo, se nos imputa a nosotros. No, por eso no somos salvos por nuestros méritos, somos salvos por los méritos de Cristo. Porque reiteramos, Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Eso fue lo que ocurrió en aquella cruz. Por eso es tan importante el Evangelio y por eso se tiene que predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y el único medio por el cual los hombres pueden entrar en contacto con el plan de redención de Dios que Él ha preparado para salvación de todos los pecadores. Es la única forma, es el único medio. Y aquí viene nuestra famosa cortina de humo. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca escucharon de Jesús? Pobrecitos, esos se van a ir al infierno porque nunca escucharon de Jesús. ¿Qué pasa con esa gente? Y la respuesta es doble, queridos hermanos. La pregunta vuelve a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación y hay mucha gente que está muriendo sin el Evangelio, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos haciendo algo para minimizar ese efecto? Si vos sabés que una persona que está en la calle muere hoy, va al infierno porque no conoció a Cristo, ¿qué estás haciendo hoy? Claramente nos recuerda el apóstol Pablo allí en Romanos 10, 13 al 14, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué estamos haciendo para minimizar el efecto de este decreto de Dios? Que el alma que pecare morirá. Aquel que rechaza la luz de la vida tiene la condenación, ya está condenada. ¿Qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos predicando el Evangelio? El Señor nos llama a hacerlo. Y la segunda respuesta es cómo Dios decide salvar a aquellas personas que no tienen un mensajero humano. Eso es asunto suyo, no nuestro. Pero Dios sí se revela también a la humanidad, porque uno puede pensar, ¿y qué pasa con aquellas tribus indígenas que nunca escucharon del Evangelio, ni siquiera tienen la Biblia en su propio idioma? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, Dios dice que también se revela a través o en nuestra conciencia. La ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. ¿Sabían eso? Romanos dice que su ley fue escrita en nuestros corazones. Entonces, el ser humano sabe cuando está haciendo mal las cosas y sabe también que cuando hace mal las cosas va a tener que rendir cuentas, porque hay un sentido de justicia en nuestro interior que nos incomoda. Incluso ustedes antes de ser salvos sabían que estaban haciendo mal las cosas. No me van a decir que cuando robaban o cuando mentían o cuando estafaban o cuando hacían algo que, no, yo me siento tranquilo. No, había algo que les inquietaba y esa era la culpa. ¿Y esa culpa de dónde viene? De la ley escrita en nuestros corazones. Pero Dios también se revela de otra forma. Dios se revela por medio de la naturaleza. Miren sus cuerpos, hermanos. Esta anatomía, esta construcción, esta maquinaria sorprendente. ¿Quién puede decir que Dios no existe? Sería una insensatez. Salgan afuera y miren la naturaleza, los pajarillos, vean el cielo, vean el firmamento, vean los campos y maravíllense de Dios. Como dice aquí el texto bíblico, allí en Romanos 1, 19 al 20, porque desde la creación del mundo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué cosa? No tienen excusa. Entonces aquellas personas irán al infierno no por haber rechazado a Cristo, porque no conocieron a Cristo, ¿verdad? Pero sí por haber rechazado a Dios. Sí por haber rechazado a Dios. Entonces, hermanos queridos, Cristo es el único camino a la salvación. Él es la verdad en un mundo bajo el poder del maligno que Jesús mismo describió como el padre de la mentira. Él viene a traernos esa verdad que nos libera de la tiranía del pecado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad. El alma humana necesita imperiosamente conocer la verdad para ser libre, para vivir auténticamente, para ser dichoso, para tener una vida feliz. Necesita conocer la verdad. Por eso desde tiempos remotos, filósofos, poetas y pensadores buscaron responder a esas grandes preguntas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿Y a dónde voy? ¿Ustedes se preguntaron alguna vez quiénes son? ¿Quién soy yo? Qué difícil, ¿verdad? Qué profundo. En Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo somos hijos de Dios. Entonces hoy puedes decir, soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿Para qué estoy aquí? Para glorificar a Dios. ¿Cómo debo vivir? Para la gloria de Dios. ¿Y a dónde voy? El cielo es mi destino. Gloria a Dios. Hermanos queridos, Cristo es la única respuesta que puede satisfacer el alma humana. Porque sí existe una verdad verdadera. Cristo es esa verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad, pero Él mismo es la verdad encarnada. Si le conocemos a Cristo, entonces tenemos la verdad. Pero Jesús también es la vida. Jesús vino a darnos una nueva vida. Vino a darnos un nuevo nacimiento, porque estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero Él vino a darnos vida. ¿Para qué? Para salvarnos. Nos salva y nos da vida. Y la pregunta es, ¿de qué es que nos salva Cristo? ¿De qué es que nos salva? ¿Nos salva de la pobreza?
nos salva de la ignorancia. ¿De qué es que nos salva Cristo? Cristo nos salva del infierno. Y este es un mensaje muy impopular hoy en día. Es un mensaje impopular porque muchos pudieran pensar como, una vez me dijo mi hermano Hugo, ¿verdad? Siento que es una extorsión emocional. Y hermanos queridos, puede parecer una extorsión para que puedas aceptar a Cristo, pero es la verdad. Y sería irresponsable de mi parte, habiendo gente que seguramente va a mirarnos a través de las redes sociales, no hablar de esto. Sería insensato de mi parte decir que Cristo vino para darte una mejor vida, para que seas prosperado y tengas dinero y tengas un mejor trabajo y puedas restaurar a tu familia. Cristo vino para salvarte del infierno. Cristo vino para salvar tu vida, tu alma de la condenación eterna. Para eso vino Cristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ven? ¿En qué consiste esa ira de Dios? El infierno, hermanos. Un estado de separación completa y eterna de Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículo 6, es uno de los pasajes más difíciles, pero no porque no lo entendamos, sino porque lo entendemos demasiado bien. Y nos queremos hacer bien botados a veces. Queremos ignorar esa verdad, de que Jesús es el único camino. Eso es dogmático, hermanos. Es decir, es una verdad que no puede ser sometida a cuestionamiento ni a crítica alguna. Lo siento, es la verdad. Es una verdad incuestionable. Y a veces no nos gusta esto, de que nos quieran imponer una verdad, pero esta es una verdad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. C.S. Lewis decía, el cristianismo es una afirmación que si es falsa, entonces no tiene importancia, pero que si es verdadera, tiene toda la importancia, es de infinita importancia. Lo único que el cristianismo no puede ser es medianamente importante. Es decir, a este asunto, a la cuestión de que Cristo es el único camino, no podemos darle una mediana importancia. Es de importancia suprema y es la decisión más importante que alguien va a tomar en su vida cuando decide aceptar ese único camino de salvación. Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Él es la vida. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Eso es lo que hace, hermanos queridos, que un culto conmemorativo por la muerte de alguien, o cuando nosotros celebramos un culto de acción de gracias por la partida de un ser querido, de un hermano, de un creyente en Cristo, hace que nos llene de gozo y regocijo. Porque por un lado es cierto, estamos llorando, sufrimos, porque nos quedamos nosotros y duele despedir a un hermano amado. Entonces, las lágrimas están allí presentes. Pero también hay una esperanza, porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje de resurrección, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje de existencia que permanece para siempre. Y estamos seguros que aquellos que han muerto en la gracia de Jesucristo eternamente van a estar allá. Y cuando nos toque a nosotros partir, si hemos muerto también en ese único camino hacia la vida eterna, también vamos a encontrarnos otra vez allá en el cielo. ¡Qué motivo de gozo, hermanos queridos! ¿Qué motivo de satisfacción? Yo quiero saber si habrá un mensaje más alentador, un mensaje de más esperanza que este. En este mundo hay mucho sufrimiento, en este mundo hay dolor, pérdida, desempleo, hay accidentes, enfermedades, muerte, tragedia, pero el Señor Jesucristo dice, yo voy a venir por vos para que donde yo esté, vos también estés. ¡Wow! El Señor viene por nosotros. Y si no viene por nosotros, capaz nosotros nos vayamos antes, ¿verdad? Junto a Él. Pero lo cierto es que en la casa del Padre muchas moradas hay y Cristo ya fue a prepararnos lugar. Y Cristo nos está esperando. Y nos está esperando con todos aquellos hermanos nuestros que también ya están allá. Que ya fueron, que se adelantaron. Entonces, querido santo, cuando estés angustiado, preocupado, cuando las cosas no estén saliendo como planeaste, como ayer, ¿verdad?
le estaba diciendo a Alba por qué las cosas no están saliendo, algunas cuestiones. Cuando estés sufriendo, acordate de lo siguiente: tu destino es el cielo, tu hogar es el cielo, y está bien que te sientas incómodo acá, porque esta no es tu casa. Sos extranjero y es normal que como extranjero te sientas incómodo. Entonces, bueno, si hay sufrimiento, es parte de la aventura. Es parte de la aventura de vivir acá en la tierra. Pero al fin y al cabo, este no es nuestro hogar, este no es nuestro destino. Nuestro hogar está en los cielos. Allá ya no habrá más despedidas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, solamente dicha, gozo y plenitud en la presencia de nuestro Rey que se ganó para nosotros ese lugar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora nos presentamos ante ti, reconociendo con gratitud que solo por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos acceso a tu presencia. Gracias por habernos mostrado el camino en este medio tan confuso, donde hay tantas dudas. Gracias por revelarnos la verdad en un mundo de engaño. Y gracias también por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, te pedimos que no permitas que nuestros corazones se desvíen de Cristo, tu Hijo amado. Él es el único camino que nos lleva hacia ti. Afírmanos en esa verdad, líbranos de toda mentira y ayúdanos a que vivamos con la convicción de que solo en Él hallamos la plenitud de la vida. Que cada paso nuestro en este mundo esté guiado por tu luz y que cada decisión sea filtrada por tu verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.